Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota y en esta ocasión te voy a compartir algo que pocas veces se nos dice. Tenemos la idea, y yo también así lo creía previamente, que bueno, para corregir o revertir la diabetes por completo, tener buena salud metabólica, es indispensable comer bien y la alimentación te va a resolver el problema por completo. Pero, oh sorpresa, error. La alimentación es solamente una parte de tu salud metabólica. Es cierto que es un pilar. 60% de tu salud, aprox, tiene que ver con tu alimentación. Pero hay un 40% que no tiene que ver con la comida, que también tiene un impacto sumamente importante sobre tu salud. Te pongo un ejemplo. Hay muchas personas, yo soy médico internista, ¿no? Y me dedico a ver a las personas con problemas metabólicos a través de las consultas, programas o retos en línea. Bueno, aquí el punto es que yo he visto cómo las personas se esfuerzan demasiado por corregir su alimentación, hacer el ayuno intermitente, que al final de cuentas sigue siendo el mismo eslabón, sigue siendo la comida lo que están corrigiendo. Y mejoran tremendamente, pero no llegan al resultado final. Siempre hay algo que no pueden resolver por completo, ya sea glucosa, presión arterial, síntomas, cantidad de medicamento, peso, hígado graso, picos de glucosa, algo relacionado a tu metabolismo no logra corregirse por completo. ¿Cuál es el error? El error no es cambiar la alimentación, porque es sin duda algo bueno y necesario para todos nosotros. El error es que nos estamos enfocando únicamente en ese cambio, porque el metabolismo es mucho más que eso. El cuerpo humano funciona como un todo, como te voy a comentar a continuación, te voy a mostrar aquí en la pantalla. Y es precisamente el cambio de mentalidad, incluso de intervenciones, porque si no, créeme, no vas a llegar a la meta final. Y no porque yo te lo diga, sino porque lo veo todos los días. Personas que se enfocan en la comida no llegan a la meta final. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el metabolismo implica más cosas. Ese 40% pilar de tu salud no tiene que ver con la comida. Y en este programa Bootcamp que iniciamos de hecho el 28 de julio, hoy que estamos grabando este video es 24 de julio del 2024. Si no lo has hecho, inscríbete. Aquí abajo en la descripción de este video está un enlace. Dale clic, te mando una página, dejas tus datos, te registras y te llegan las instrucciones de cómo unirte al grupo de WhatsApp o cómo contactarnos si tienes alguna dificultad. El punto es que este programa lo estamos haciendo porque yo veo que las personas que se enfocan en la comida no logran el resultado final porque les está faltando algo, ciertos elementos. Y en este programa de 3 semanas te vamos a mostrar cuáles son esos elementos que te hacen falta a tu arsenal. Tener buena salud metabólica, el objetivo es el siguiente, ¿no? Tener el peso saludable de acuerdo a nuestra estatura, triglicéridos normales, colesterol bueno, el HDL bien, tu nivel de glucosa bien, 70 a 99 miligramos en ayuno, tu hemoglobina glucosilada 5,0 a 5,6%. Y bien la presión arterial. Se entiende, y si no hacemos la observación, se entiende esos números en rangos normales sin medicamento. ¿Por qué pongo que salud metabólica solo el 10%? Porque solo el 10% de la población mundial, adultos, tienen salud metabólica. El 90% no lo tiene porque alguno de estos está alterado. Y aquí el problema que yo veo es que cuando se enfocan en la alimentación, no logran resolverlo por completo porque les falta otros elementos. O, pues, peor aún, me ha tocado muchas personas que tienen diabetes, ¿no? Azúcar alta diagnosticado. Hacen los cambios de alimentación, bajan tremendamente su nivel de azúcar, quitan insulina, quitan medicamento, lo revierten en sí. Pero es una reversión basada únicamente en su nivel de glucosa, ¿no? No es una reversión basado en corregir los problemas metabólicos, ¿no? Observa la diferencia. Entonces, como se enfocan únicamente en el azúcar y en cambios de alimentación, pero su metabolismo no se recupera al 100, se mantienen años así, años. Pero algún día, 1, 2, 5, 10 años, el azúcar vuelve a subir y no solo eso, complicaciones por dentro, riñones, nervios, ojos, corazón. Doctor, pero es que estaba bien mi azúcar.
Con la alimentación me logré controlar. Ok, pero ¿qué más? No, pues seguí cuidando la comida, nada más. Sí, pues ahí está el detalle, ¿no? Te faltaron otros elementos, porque la comida a veces no es suficiente para corregir este problema del todo. Y no es tu culpa, es lo que el sistema y en parte nosotros, los médicos, hemos venido haciendo. Te lo digo porque yo antes tenía la idea de que, bueno, el azúcar hay que bajarlo con metformina y si no, hay que usar insulina. A una persona con presión alta, ahí te va la pastilla. Con colesterol, ahí te va la pastilla sin pensar. Porque así nos entrenan para no pensar, que medicina basada en evidencia y no sé qué tanta cosa. Y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Hay ámbitos y contextos que sí lo ameritan, ¿no? Una estancia hospitalaria, un infarto, una embolia, tromboembolia, claro. Guíate por lo que dice la ciencia médica. Pero en enfermedades crónicas asociadas al estilo de vida, pues agua pasa por mi casa. Si es una enfermedad asociada al estilo de vida, ¿qué hay que cambiar? Pues el estilo de vida. Y eso no lo puede hacer ningún medicamento, ¿no? Esto no es intervenciones o consejos sin evidencia. Pues es sentido común, nada más. No es tu culpa, es el sistema que te ha ido guiando con conceptos erróneos. Tu metabolismo no tiene ningún problema, si es resistencia a la insulina, diabetes, azúcar alta en ayuno, si no tienes salud metabólica, vaya, que son los criterios que ya compartimos. No es porque tu metabolismo esté mal, sino porque está desequilibrado y hay que reprogramarlo, no hay que castigarlo. ¿Cómo lo castigan las personas? Dietas extremas, midiendo las porciones todo el tiempo, haciendo ejercicio todo el tiempo y al extremo, haciendo ayunos al extremo, midiendo el azúcar 5 o 6 veces al día, análisis de laboratorio completos cada mes, 20 o 30 suplementos diarios, eso es un castigo. Así no vas a reprogramar tu metabolismo. Son cambios más sencillos, mucho más sutiles, pero que cuesta en ocasiones verlo. Si te lo digo de esta forma, tiene que ver con lo que haces, sí, pero también tiene que ver con cómo vives. Cómo esas recomendaciones las estás poniendo en práctica en tu día a día. Porque lo que tú haces te va a ayudar para regresar a tu metabolismo al punto de equilibrio. Tu metabolismo ya está definido de forma genética, pero si hay problema de salud metabólica, eso implica que lo que tú has venido haciendo no está en sincronía o alineado a lo que tu metabolismo necesita. Entonces, la comida es importante definitivamente, pero no es el único factor, ¿no? ¿Qué más se necesita? Trabajar la parte de mentalidad, por supuesto. He puesto ejemplos de cómo hay personas que por el miedo, la ansiedad, la preocupación u otra cosa, heridas del pasado, por ejemplo, tienen el azúcar alto, la presión alta, tienen neuropatía, toman medicamentos, tienen estreñimiento, colon irritable. Y lo digo entre comillas porque muchas de esas personas con ese diagnóstico pues no tienen en realidad un problema en su intestino, ¿no? Es el metabolismo a consecuencia de algún desequilibrio de estos rubros. Entonces, personas que corrigen esa parte de la mentalidad pierden el miedo, por ejemplo, al azúcar y el azúcar les baja a 80. Se dejan de medir el azúcar y les baja a 85. Entonces, mucho tiene que ver con tu mentalidad y el cuerpo te lo va a manifestar de forma somática. Tiene que ver con la microbiota, por supuesto. Y todo está conectado, ¿no? Lo que tú comes influye en la microbiota. Lo que tú comes influye en tu mentalidad. Tu mentalidad influye sobre la comida. Tu mentalidad influye sobre la microbiota. Y al revés, esa microbiota influye sobre tu comida. Esa microbiota influye sobre tu mentalidad. Todo está conectado. ¿Qué más falta? El cortisol. Hay que hacer un trabajo en eso, si no tu metabolismo no va a estar al 100% y te va a mandar a una fase catabólica, una fase de consumo, una fase de gasto energético elevado, para que lo veas visualmente. Tú sabes que hay personas con diabetes que tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces tienen un metabolismo predominantemente anabólico, anabolismo. El anabolismo es un sistema de parte del metabolismo encargado de almacenar.
de construir, almacenar ¿qué? Pues grasa, proteínas, azúcar, por eso tienen sobrepeso. Pero hay personas que también tienen diabetes y no están así, están muy delgados porque predomina su metabolismo catabólico. Y la comida sí te puede ayudar en eso, pero no va a ser lo único. Porque si el cortisol está mal regulado, te va a llevar a una fase catabólica. Es importante trabajar en eso. Por supuesto, todo funciona como un todo. El cortisol altera tu microbiota, el cortisol altera tu comida, el cortisol altera tu mentalidad. Y al revés, ¿no? Tu mentalidad influye sobre el cortisol, microbiota sobre el cortisol y la comida sobre el cortisol. Y por último, que yo lo señalaría como un error, es avanzar solo en este proceso de salud. Simplemente ve la imagen que te estoy compartiendo. Es un sistema complejo. Para uno que es médico y se especializa en esto, no es un médico internista, mi especialidad es esto. A veces uno tiene duda, pues con mayor razón una persona pues que no estudió esto y que además está haciendo cambios o intervenciones con su propio cuerpo. No es lo mismo estando ahí, haciendo cambios contigo mismo, a que un observador externo venga, te revise los análisis, se dedique a esto y te lleve un acompañamiento, ¿no? Para que tengas un mejor resultado. Te pongo un ejemplo más claro. Hay personas que por su cuenta cambian la alimentación, el ayuno y eso está perfecto. Porque ¿quién más lo va a hacer? Pues uno, ¿no? El único responsable de la salud de nuestro cuerpo, pues es uno, ¿no? Uno tiene que aprender, uno tiene que empezar a hacer cambios y comprometerse con uno mismo. Pero parte de ese compromiso y de esa responsabilidad es también pedir ayuda, hacerse estudios, porque a lo mejor hay cosas que uno no está viendo y no nos estamos dando cuenta, porque me ha tocado muchas personas que hacen cambios por su cuenta, súper bien, pero al tiempo me siento débil, como que mucha espuma en la orina, como que algo así, y vemos y el riñón efectivamente ya tiene problemas avanzados porque no se detectó a tiempo, no se hizo un chequeo completo y siguió con el error que te señalé al principio. Los cambios fueron únicamente su alimentación. Y eso no es todo tu metabolismo. Requieres todo esto como parte de un tratamiento integral en el cual tu comida se conecta con todo, tu mente se conecta con todo, microbiota con todo, cortisol con todo y el acompañamiento de forma integral. Porque de nada sirve que el acompañamiento sea únicamente a través de la alimentación. Claro que te va a servir, por supuesto. ¿Cuánta gente no mejora cambiando la alimentación de forma drástica? Es el 60% de tu salud. Pero el mensaje aquí es que no es un tratamiento completo. Te faltan otras acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Son muy sutiles, por supuesto. Yo te recomiendo que te inscribas a este programa porque puede cambiar por completo la forma que ves el metabolismo. Tú estás aquí y viendo este video porque seguramente te llama la atención, tienes curiosidad, ¿qué más puedes hacer para sanar tu metabolismo? Bien, pues aquí te presento esta oportunidad. Iniciamos el 28 de julio, pronto cerramos inscripciones. Aquí en la descripción de este video te puedes inscribir o mando un mensaje al número que ves en pantalla, totalmente gratuito. ¿Por qué? Porque a mí me sorprende que no me había dado cuenta antes. ¿Cómo es posible que no me había dado cuenta que la alimentación, el ayuno, la restricción calórica son solo una parte del metabolismo? Pero faltan otras cosas que en cierta forma yo empecé a hacerlas porque fui aprendiendo, fui documentándome y también pedí ayuda en el camino y me fueron señalando, mira, es que esto así, es que esto así. Y he notado el cambio ahora sí que de forma fantástica y eso te lo quiero compartir. Hay otras cosas que no son la comida, que tiene que ver con tu metabolismo y probablemente ahí está la razón por la cual no logras tu resultado completo. Espero que te inscribas porque seguramente te va a ayudar bastante. Muy bien, pues espero verte en las sesiones. Hasta luego.